Mi esposa dijo que un hombre de 42 años que todavía juega videojuegos es simplemente poco atractivo. No gritó, no se enojó. Fue solo un comentario frío y agudo deslizado en una discusión, como un cuchillo. Me quedé allí en silencio, en un hogar ordenado, con 4 niños profundamente dormidos y un pasatiempo inofensivo que siempre he visto como una pequeña parte de quien soy. Ella sabe que juego desde que empezamos a salir, pero ahora, aunque sigo apareciendo, no descuido a nadie, no evito responsabilidades. De alguna manera eso se ha convertido repentinamente en una razón por la que me he vuelto menos atractivo. Algo de eso no se siente bien, pero ¿el problema soy yo? ¿O con cómo la gente define lo que significa ser un hombre adulto? ¿Y debería renunciar a lo único que me hace sentir como yo, solo para encajar en la idea de masculinidad a los ojos de la persona que amo? He estado jugando videojuegos desde que era un niño de 8 años, escapándome de la cama para encender la computadora mientras mis padres dormían, solo para explorar los primeros mapas de Civilization. Luego vinieron las intensas noches sin dormir con Half-Life, las batallas de corazón palpitante en Halo y los mundos abiertos cinematográficos de Red Dead Redemption y Cyberpunk 2077. Para mí, jugar nunca ha sido solo un juego. Es un pedazo de memoria, una forma de desahogarme, el último rincón de mí que no ha sido engullido por la familia, el trabajo y la responsabilidad. Y mi esposa lo sabe. Desde nuestros primeros días de citas, nunca lo oculté. Cuando ella una vez dijo, «No entiendo por qué los adultos todavía juegan videojuegos», solo sonreí y respondí, «Yo tampoco estoy seguro». Pero me ayuda a relajarme. Algo así como, «Tú escuchas jazz». A ella no le importaba. Mientras yo me mantuviera responsable, eso era suficiente. Y lo hice. Trabajo a tiempo completo como gerente de un gran departamento. Alta presión, problemas complicados con el personal. Llego a casa, cocino la cena, corto el césped, arreglo las puertas atascadas y cuido de 4 niños muy diferentes, cada uno con su propio mundo. Saco a pasear al perro con ella. Planificamos nuestras vacaciones de verano, pagamos las cuentas a tiempo y nunca olvido las flores en los aniversarios. Nunca he usado los videojuegos para escapar de la vida real. Solo vivo vidas paralelas. Incluso el momento en que juego no es intrusivo. Espero hasta que toda la casa esté dormida, la luz del pasillo esté apagada y se haga el silencio. A partir de las 10 p.m., cuando los niños están acostados y mi esposa está profundamente dormida o leyendo, es cuando me pongo en marcha. Me sumerjo en una partida o simplemente recorro las llanuras cinematográficas de un juego. Normalmente juego hasta alrededor de las 2 o 3 a.m. los fines de semana, luego duermo hasta las 10. Y ahí es donde comenzó la primera grieta. Mi esposa es madrugadora. Ella se despierta a las 7 a.m. los sábados para limpiar, lavar la ropa y preparar el desayuno. No me despierto con ella. Lo que comenzó como un pequeño desacuerdo se convirtió en una creciente brecha. Ella no gritaba ni se quejaba mucho, solo de vez en cuando soltaba un comentario cansado. «Hago todo sola por la mañana mientras tú duermes como un tronco». Intenté explicarle. «Me quedo despierto hasta tarde porque estoy jugando, no porque sea perezoso o esté evitando a alguien». Pero las explicaciones significan poco cuando los sentimientos ya están heridos. Entonces, algo extraño comenzó a calar. Jugar ya no se sentía como un pasatiempo inofensivo en nuestro hogar. Empezó a ser etiquetado como infantil, irresponsable y, como dijo mi esposa sin rodeos, poco atractivo. Un comentario desechable, pero me golpeó profundamente. No porque no quiera cambiar, sino porque no entiendo. ¿Por qué debería renunciar a una parte de mí solo porque no coincide con la idea de otra persona sobre lo que debería ser un hombre adulto? No soy un niño esquivando responsabilidades. Soy un hombre que da lo mejor de sí en cada rol. Esposo, padre, empleado, propietario de casa. Y si pido mantener solo un pequeño rincón, solo unas pocas horas a la semana, para ser completamente yo, ¿realmente está tan mal?
¿O estoy siendo rechazado por la persona que más amo, simplemente porque no encajo completamente en el molde del hombre maduro que ella pensó que había casado? Y fue entonces cuando la duda se instaló, no solo sobre los videojuegos, sino sobre el matrimonio en sí. Las diferencias entre mi esposa y yo solían ser lo que nos mantenía equilibrados. A ella le encantaban las mañanas tempranas, mientras que yo pertenecía a las noches tardías. A ella le gustaban las cosas ordenadas y limpias. Yo era más flexible, más espontáneo. Ella leía novelas románticas. Yo me perdía en mundos de fantasía generados por computadora. Solíamos reírnos de ello. Esas tardes en las que ella se sentaba bajo una cálida luz amarilla con un libro, mientras yo llevaba auriculares y tecleaba en silencio en mi teclado. No necesitábamos ser iguales para amarnos, al menos eso solía creer. Pero con el tiempo, esas diferencias dejaron de ser entrañables. Empezaron a convertirse en distancia. Después de una discusión en particular, todo cambió. Ya no veía esa mirada suave en sus ojos cuando me sentaba frente al ordenador alrededor de la medianoche. En su lugar vi una mirada silenciosa, como si estuviera eligiendo otro mundo en lugar del real que compartíamos. No dijo mucho, pero cada palabra cortaba un poco más profundo. «Te quedas despierto hasta tan tarde. Es como si fueras inútil por las mañanas. Cuando nuestra hija preguntó dónde estabas, no supe qué decir. Pasas toda la noche persiguiendo cosas falsas». Intenté adaptarme. Empecé a despertarme más temprano los domingos, reduje mis horas de juego. Pero de repente, jugar ya no se sentía como una forma de relajarse. Se sentía como algo de lo que avergonzarse, como si estuviera haciendo algo mal. Y ese conflicto interno comenzó a crecer. ¿Por qué debería sentirme culpable por una pasión inofensiva, algo que guardo para mí y que no le hace daño a nadie? Fue entonces cuando empecé a hacerme la pregunta que debería haberme hecho mucho antes. ¿Era esto solo una cuestión de una esposa que no le gustaban los videojuegos? ¿O era un síntoma de algo más profundo, una ruptura en cómo nos definíamos el uno al otro? Una vez me dijo que le encantaba cómo me mantenía joven de corazón, cómo veía el mundo de manera diferente a la mayoría de las personas. Pero ahora, esos mismos rasgos se han convertido en las razones por las que parece alejarse. No la culpo, pero no puedo evitar sentir que estoy siendo moldeado en alguien que ella quiere que sea, en lugar del hombre que realmente soy. Cada vez más, comencé a sentir ese juicio silencioso en cada pequeño gesto. Cuando me reía de un momento ingenioso del juego, ella suspiraba. Cuando le dije que estaba explorando un nuevo mundo en The Witcher, ella interrumpió. ¿No estás cansado de eso ya? ¿A tu edad? ¿A tu edad? Esas ya no eran preguntas inocentes. Esas ya no eran preguntas inocentes. Eran veredictos, envueltos en fría indiferencia. Y yo, que siempre pensé que era lo suficientemente maduro como para conocer mis límites, comencé a sentirme como un niño siendo regañado, por no crecer lo suficientemente rápido. No me desquité. No discutí, pero algo dentro de mí comenzó a romperse. Quizás la parte más triste no es que a mi esposa no le gusten los videojuegos, es que parece que ya no quiere entender por qué a mí me gustan. Solía preguntar, ¿por qué es tan importante para ti jugar? ¿Por qué es tan importante para ti jugar? Y hablaba durante horas, lleno de emoción. Ahora ella solo dice, ¿no puedes simplemente renunciar ya? ¿No puedes simplemente renunciar ya? Y la mirada en sus ojos no espera una respuesta. Hay una verdad que no puedo ignorar. Estoy viviendo con una mujer que se siente más como una extraña con cada día que pasa. No porque ella haya cambiado, sino porque la forma en que me ve ha cambiado. Y si esa mirada nunca vuelve, si ya no puede verme como soy, entonces, ¿quién soy yo en sus ojos? ¿Sigo siendo yo mismo? ¿O solo una versión revisada de mí, moldeada para encajar en un patrón que ella cree que es correcto? Hay una verdad dolorosa con la que he tenido que lidiar. Mi esposa todavía me ama, pero ya no me respeta como lo hacía antes. No me di cuenta a través de palabras duras, sino a través del silencio.
el tipo que se asienta como el polvo en el aire. Como la manera en que pasa junto a mí mientras juego, sin decir nada, ni siquiera suspirando, solo una mirada, como si fuera un niño que hizo algo tonto, ya no digno de ser reprendido. Las mañanas en que me quedo dormido, ella todavía hace las tareas, todavía cuida de los niños, pero ya no me llama. Sin regañinas, sin recordatorios, solo suavemente sacándome del ritmo que una vez compartimos. Ese sentimiento de estar cortada fue sutil al principio. Seguía pensando que simplemente estaba ocupada o cansada, pero eventualmente me di cuenta. No es que no tuviera tiempo para mí, era que se estaba alejando del espacio compartido en el que solíamos vivir emocionalmente. Intenté cerrar la distancia. Le pedí que viera películas conmigo, que diéramos un paseo juntos. Incluso le ofrecí tomar un descanso de los videojuegos por unas semanas, solo para reiniciar el ambiente familiar. Ella asintió. Cortésmente, incluso amablemente. Pero la chispa se había ido. Cada conversación se sentía como cumplir con un deber, no como una conexión real. Y entonces empecé a preguntarme, ¿en sus ojos, sigo siendo un hombre en quien puede apoyarse? ¿O soy solo un padre que cuida de los niños, un hombre que trae a casa un sueldo, pero ya no el compañero que ella una vez admiró? Esa pregunta me mantuvo despierto por noches. Me sentaba solo en la oscuridad. Ni siquiera encendía la consola. Pensaría en los primeros días, cuando una vez me tomó de la mano y dijo: «Me encanta la forma en que ves el mundo. Me hace sentir más ligera». No sé si esa mirada todavía existe, o peor, si ha empezado a dárselo a otra persona. No creo que me esté engañando, pero temo algo más cruel, que haya perdido la imagen de mí que una vez sostenía con orgullo, y cuando la admiración desaparece, el amor, por muy fuerte que sea, puede convertirse lentamente en obligación, o en hábito. Recuerdo un momento en el que me estaba preparando para llevar a nuestra hija a su clase extracurricular. Mi esposa entró y me vio guardando mi teclado, apagando la pantalla. Ella preguntó: «¿Cuánto tiempo piensas seguir así? ¿Sigues jugando a los 50?» No estaba enojada, ni siquiera molesta, solo preguntando. Y sin embargo estaba impregnado de decepción. Sonreí. No dije nada, porque sabía en ese momento que ninguna explicación importaría cuando la otra persona ya no quería escuchar. Solía creer que el amor era lo suficientemente grande como para dar cabida a nuestras diferencias, pero olvidé. El amor sin respeto es como una vela dentro de una linterna de vidrio agrietado. La luz aún parpadea, pero se está apagando. Solía respetarme, no porque fuera perfecto, sino porque era real, porque era fiel a mí mismo. Pero ahora, esa misma autenticidad parece ser vista como un defecto, demasiado infantil para mi edad, demasiado inadecuado para mi papel, demasiado alejado de la imagen de un hombre adulto. Y la pregunta más dolorosa que no me atrevo a decir en voz alta es esta: si ella me conociera por primera vez hoy, ¿me elegiría aún? He llegado a creer que el amor no muere en las discusiones, muere en el silencio del alejamiento, en los ojos que ya no buscan entender, en esas largas y silenciosas noches en las que uno de ustedes todavía está allí, pero ya no forma parte del mundo del otro. Solía pensar que lo más doloroso en un matrimonio era la traición. Pero no. Lo que me agotaba aún más era tener que preguntarme constantemente: ¿me estoy convirtiendo en una carga en la vida de la persona que amo? Después de innumerables períodos de silencio, después de que su mirada perdiera gradualmente su calidez, dejé de sentirme como una pareja. En cambio, me convertí en alguien que tenía que adaptarse. Cada día hacía pequeños ajustes, despertándome más temprano, jugando menos juegos, esforzándome más por conectar, solo para convertirme en una versión de mí mismo que mi esposa alguna vez amó. Pero cuanto más intentaba, más me sentía un extraño para mí mismo. Era como si me estuviera convirtiendo en un guión escrito por otra persona, donde mis intereses se borraban, mi personalidad se desdibujaba y mi sentido de yo, la parte más verdadera de quien soy, se encogía,
haciendo espacio para el esposo que encaja en el molde. Mi esposa nunca me dijo que cambiara. Ella no me presionó. Pero la forma en que dejó de emocionarse por mí, dejó de compartir las pequeñas cosas, dejó de preguntar sobre lo que me importaba. Fue una especie de rechazo por sí misma. Como si ella dijera, me quedaré, pero no con esta versión de ti. Y eso fue lo que me hizo empezar a considerar una posibilidad desgarradora. ¿Debería dejar de jugar para salvar mi matrimonio? A primera vista parecía simple. Solo unas pocas horas a la semana, un pasatiempo que no es esencial, algo de lo que podría desprenderme a cambio de paz. Pero en el fondo lo sabía. Jugar no era solo un juego, era el último espacio que guardaba para mí. Una zona segura donde no me juzgaban, donde no tenía que justificar mis decisiones. Un lugar donde simplemente pudiera ser yo. No un rol, no un título, no un padre, un esposo o un empleado. Renunciar a ello sería como reescribir mi identidad en los términos de otra persona, y al hacer eso tuve que preguntarme, ¿realmente este sacrificio la haría amarme más? ¿O simplemente la haría sentir más satisfecha, porque ahora me parezco al hombre que ella quería que fuera? No tengo miedo al cambio. Lo que temo es perder la honestidad entre dos personas que alguna vez se amaron. Porque si dejo de jugar hoy, ¿qué más tendré que dejar mañana? Solo porque no se ajuste a sus expectativas. Y, eventualmente, ¿quién sería yo? ¿Un compromiso ambulante? ¿Una sombra del hombre que solía ser? Intenté hablar con ella. Por primera vez, no para defenderme, sino para abrirme de verdad. Dije que estoy dispuesto a cambiar, pero necesito ser entendido antes de renunciar a algo significativo. Que no necesitaba que le encantara jugar, solo necesitaba que entendiera. Esta es la parte de mí que me ha ayudado a superar el estrés laboral, la ansiedad financiera, esas noches sin dormir preocupándome por nuestros hijos. Una parte que nadie ve, pero que siempre está ahí. Ella se quedó en silencio, sin argumento, sin asentimiento. Y fue en ese silencio que me di cuenta. Esto ya no se trataba de juegos. Se trataba de dos personas que alguna vez se vieron, y ahora apenas se reconocen. En ese momento, solo un pensamiento se quedó conmigo. Entre renunciar a una parte de mí y sacrificarla para mantener una relación que se está desvaneciendo lentamente, ¿qué me dejaría sintiéndome aún como yo? Y si la respuesta es no lo sé, entonces tal vez tenga que enfrentar algo aún más aterrador que una ruptura. Viviendo uno al lado del otro, pero solos dentro de la misma elección que alguna vez llamamos amor. Solía pensar que si amabas a alguien lo suficiente, simplemente sabrías qué sacrificar y qué mantener. Pero he aprendido algo aún más doloroso. La parte más difícil no es elegir, es darse cuenta de que, elijas lo que elijas, siempre pierdes algo. Si me aferrara a los videojuegos, estaría aferrándome a una parte de mí mismo, pero podría perder la frágil conexión que aún existe entre mi esposa y yo. Si lo dejara, podría preservar este matrimonio, pero estaría abandonando una parte de quien soy. Y entre los dos, honestamente, no sé cuál duele más. En las semanas posteriores a esa conversación, la casa estaba en silencio, de una manera que era casi inquietante. No más discusiones, no más discusiones. Nadie volvió a mencionar los videojuegos, pero ese silencio se sentía menos como paz y más como dos compañeros de cuarto criando niños, cenando y siguiendo la rutina, sin llegar realmente al corazón del otro. Algunas noches simplemente me quedaba allí mirando el techo, sin consola de juegos encendida, sin dormir tampoco. Recordaría las versiones de mí mismo a lo largo de los años, el adolescente que se olvidaba de comer mientras se obsesionaba con Warcraft, el hombre adulto que exhalaría profundamente con los auriculares puestos, llevado por la música de The Witcher en medio de la noche. El padre de 42 años que encendía su consola en silencio solo después de acostar a sus 4 hijos. Esos momentos, por pequeños que fueran, eran lo que me mantenía con los pies en la tierra. En una vida mayormente vivida para los demás, eran míos. Y ahora todo se desestima con una sola palabra: infantil.
como si entregarme a una pasión inofensiva automáticamente me hiciera inmaduro. He empezado a preguntarme, ¿en el mundo adulto es realmente un crimen disfrutar de algo que no le sirva a nadie más que a ti mismo? Hablamos mucho sobre la libertad, sobre la autenticidad, pero el matrimonio, el lugar donde la aceptación debería prosperar, es a menudo donde viven las expectativas invisibles. Deberías disfrutar esto, renunciar a aquello, recortar un poco de ti mismo para encajar mejor en la idea de adulto de otra persona. No culpo a mi esposa. No está equivocada por sentirse menos atraída por mí. La gente tiene derecho a cambiar cómo se siente. Lo que duele, sin embargo, es que ya no parece querer entender por qué hago lo que hago. No pregunta. Ella no lo intenta. Ella solo quiere que me detenga, que madure. Pero tal vez crecer no se trata de dejar lo que amas. Tal vez se trate de aprender a equilibrarlo. Y lo he hecho. No juego cuando ella me necesita. Nunca dejo que interfiera con mis hijos. Solo lo mantuve, como un pequeño santuario para mi alma. Así como ella tiene su rincón de lectura, sus citas de café con amigos, sus momentos de tranquilidad que nadie toca. Entonces, ¿por qué cuando es mi turno se etiqueta como inmadurez? Estoy empezando a verlo con claridad ahora. El amor no siempre viene acompañado de comprensión. Y sin comprensión, incluso el amor más profundo, puede perderse. No sé a dónde va este matrimonio, pero sé esto. No quiero seguir viviendo una vida donde cada vez que hago algo que amo, me siento culpable. Si la elección es entre perder a otra persona y perderme a mí mismo, entonces tal vez elija quedarme con el hombre que una vez sonrió ante una pantalla brillante, que encontró una paz oculta en los píxeles y los clics del controlador, que recargó su alma a través de un mundo al que solo él podía entrar. Porque a veces no es el egoísmo lo que rompe un matrimonio. A veces es sacrificar tanto de ti mismo, que ya nadie realmente existe en la relación. Si alguna vez has tenido que ocultar una parte de ti mismo solo para mantener una relación, no estás solo. No estoy contando esta historia para quejarme o buscar simpatía. Lo comparto porque sé que hay muchas personas ahí fuera, especialmente hombres, que están viviendo en silencio entre dos líneas. Por un lado, la responsabilidad. Por otro lado, la identidad. Cuidan de sus familias, trabajan duro y hacen todo lo posible por ser adultos decentes a los ojos de la sociedad. Y, sin embargo, a veces, solo por un pasatiempo inofensivo, los llaman inmaduros, infantiles o incluso poco atractivos. No tengo la respuesta correcta para todos. Solo sé esto. El amor verdadero no te pide que te abandones a ti mismo. Crea un espacio donde puedes ser quien eres, y aún así ser amado. Así que si estás en una encrucijada, sintiendo que tienes que renunciar a algo, detente un momento. Pregúntate, ¿lo estoy haciendo para crecer? ¿O solo porque tengo miedo de quedarme atrás? ¿Lo estoy haciendo para crecer? ¿O solo porque tengo miedo de quedarme atrás? Si la respuesta es miedo, entonces tal vez sea hora de ser valiente. Si la respuesta es miedo, entonces tal vez sea hora de ser valiente. No para alejarse, sino para defender tu derecho a existir como tu verdadero yo. Y si alguna vez has amado a alguien, por favor, no ames solo las partes de ellos que son fáciles o hermosas para ti. Aprende a amar las partes que no entiendes completamente. Porque eso es lo que hace que el amor sea profundo, duradero y real. Gracias por escuchar una historia que no es ruidosa ni llamativa. Solo unas pocas horas tranquilas cada noche. Una mano en el ratón. La otra, aferrándose a quien soy. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que parece una vida completa. Si esta historia te tocó de alguna manera, por favor, deja un comentario, dale like, comparte o suscríbete. Nos ayuda mucho a seguir creando más historias conmovedoras. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.